Desde los albores de la historia, los Caballeros de Oro han sido los guardianes más poderosos de Atenea, cada uno portador de un legado que trasciende el tiempo y la muerte. Sus vidas, forjadas en sacrificio, disciplina y valor, han marcado el destino del santuario y de la humanidad. Avenir de Aries. Gracias a la intervención del dios Cronos, Avenir, junto con otros sobrevivientes como Yugo de Centauro y 5 soldados más, logra viajar al pasado, específicamente al siglo XV, durante la Guerra Santa de esa época. Su objetivo es impedir que los desastres del futuro que vio sucedan, cambiar el curso de la historia para que Atenea no sea derrotada. Al llegar al siglo XV, Avenir toma el lugar del Caballero Dorado de Aries de esa era tras la muerte de Gaeteward de Aries. Se convierte en guardián de la Casa de Aries en el santuario, colaborando con otros Caballeros Dorados como Sage de Cáncer y Akurei de Altar. Durante su estancia en esa Guerra Santa, Avenir lucha con honor y compromiso. Tiene una fuerte admiración y afecto hacia Atenea, motivado por lo que él vio en su futuro: la caída, la derrota, el sufrimiento tras la derrota de la diosa. Esa devoción lo impulsa a hacerse escudo para protegerla. Su muerte ocurre cuando intercepta un ataque mortal que iba dirigido directamente a Atenea. Él protege a la diosa usando su cuerpo, sacrificándose para que el golpe no la alcance. Esta muerte lo define como alguien que, a pesar de venir de un futuro diferente, estaba dispuesto a dar su vida para evitar que su futuro ocurriera, protegiendo a Atenea con todas sus fuerzas. Avenir no aparece físicamente en la mayoría de los eventos de la Guerra Santa del siglo XV, pero su presencia se siente indirectamente. Cuando Xion, el caballero de Aries de esa época, entra en contacto con la caja de Pandora de la armadura de Aries, Avenir aparece en memorias o visiones, confiándole a Xion sus recuerdos, su voluntad, sus deseos, para que Xion pueda continuar lo que él no pudo. De esa forma, Avenir cumple su misión: proteger a Atenea incluso después de su muerte, asegurándose de que su sacrificio tenga continuidad. Uno de los golpes secretos que se le atribuyen es la técnica Revolución Estelar, Stardust Revolution en algunas traducciones, la cual Xion aprende al observar las memorias de Avenir dentro de la caja de Pandora de la armadura de Aries. Xion de Aries. Xion nació en Yamiel, descendiente directo de los míticos Mubianos, y desde muy joven fue puesto bajo la tutela de Akurei de Altar, quien lo entrenó con severidad y dedicación. Su gran talento le permitió leer las memorias de las armaduras sagradas, un hábito que estuvo a punto de costarle la vida cuando Lune de Baurón intentó seducirlo para convertirlo en un siervo de Hades. Gravemente herido, fue rescatado por Akurei, y en ese momento juró honrar el legado de las armaduras que tanto veneraba. Con el llamado de la armadura de Aries, Xion se embarcó en un viaje que lo llevó hasta las ruinas del continente Mu, acompañado por Manigold. Allí, frente a la oscura presencia de Kairos, el dios del tiempo y hermano de Cronos, Xion heredó la voluntad de Avenir y logró superar la sombra del dios, conquistando así su armadura. Durante la Guerra Santa, se unió a Albafica, Défteros y Doko en múltiples combates, siendo testigo de la caída de Tenma frente a Alone y de la heroica muerte de Albafica al enfrentarse a Minos. Incluso intentó luchar directamente contra Hades, pero fue derrotado. Posteriormente, presenció el sacrificio de Akurei para sellar a Hypnos, y tiempo después unió su cosmos al de Regulus y Sísifo para ejecutar la exclamación de Atena, un ataque devastador que abrió el camino hacia el Lost Canvas, al precio de la vida de Sísifo. En el templo de Venus, logró derrotar definitivamente a Lune de Baurón mediante las sondas de espíritus, reafirmando así su vínculo entre el pasado y el futuro. En el enfrentamiento final contra Hades, ayudó a reunir todas las armaduras de oro para invocar la luz del sol, debilitando al dios con el poder de las almas caídas. Tras la victoria, Atena le encomendó la reconstrucción del santuario, convirtiéndose en el gran maestro. Décadas después, volvió a enfrentar a Kairos, destruyendo su poder y permitiendo el retorno de Atena y Tenma desde los campos elíseos al santuario. Siglos más tarde, fue asesinado por Saga de Géminis y, en la nueva guerra contra Hades, regresó como espectro. Sin embargo,
Sion depositó su fe en la nueva generación de caballeros, confiando en que ellos llevarían adelante el futuro que tanto había protegido. Asgard de Tauro. Asgard, en su juventud, fue un aspirante que entrenó junto a Aspros y Sísifo, inspirándose en el legendario Ilias de Leo. Su destino quedó sellado cuando heredó la armadura de Tauro, asumiendo desde temprano la enorme responsabilidad de proteger a sus compañeros. Siendo aún joven, presenció la colosal batalla de Ilias contra Radamantis y la trágica muerte del héroe, una pérdida que lo marcó profundamente. Buscando redención y fuerza, aceptó la misión de sellar al temible gigante Tifón en el monte Etna. En esta peligrosa misión, tuvo que enfrentar a Cortauri, un autómata creado por Dédalo. Las batallas fueron feroces, pero entre los combates y sus conversaciones, Asgard comprendió que ambos compartían la misma carga de dolor. Luchó hasta su límite físico, tomó el corazón del gigante, y de él heredó la filosofía de las semillas, la esperanza de salvaguardar a las generaciones venideras. Fue entonces cuando abandonó su antiguo ser, adoptando el nombre de Aldebarán, la gigante roja, símbolo de su renacimiento espiritual. Al regresar al santuario, se convirtió en maestro de jóvenes como Teneu y Zelincha, guiándolos con disciplina y fuerza. En la Guerra Santa se enfrentó a numerosos espectros de Hades, combatiendo incluso contra Cagajo de Venu. A pesar de las heridas mortales, logró derrotarlo, pero le perdonó la vida en honor a su determinación. Más tarde, recibió la tarea de entrenar a Tenma de Pegaso, inculcándole valor y disciplina. Durante un ataque sorpresa de espectros, Asgard defendió a un Tenma inconsciente, luchando solo contra la horda enemiga. Aunque su cuerpo fue destrozado en la batalla, se mantuvo de pie hasta el final, cayendo en posición de combate y honrando el título de Caballero de Oro. Cagajo, conmovido por su valor, depositó su cuerpo junto a Tenma en un acto de respeto. Incluso después de su muerte, Asgard regresó en espíritu, uniéndose a las almas de los otros dorados para invocar la luz suprema contra Hades y enviar su alma de regreso a los campos elíseos. Su sacrificio quedó como un faro de lo que siempre creyó: luchar no solo por el presente, sino por el mañana de los que vendrán. Teneu de Tauro. Teneu era un huérfano que vivía en el pueblo de Rodorio hasta que fue acogido por Asgard, quien más tarde tomaría el nombre de Aldebarán. Junto a Zelincha y Salo, se convirtió en aprendiz del Caballero de Tauro, presenciando de primera mano su duelo contra Cagao de Venu y ayudando a rescatarlo gravemente herido. No pasó mucho tiempo antes de que viera a su maestro caer en batalla contra los espectros, manteniéndose en pie incluso después de morir, una escena que marcó profundamente el corazón de Teneu. Sobrevivió a la masacre de la Catedral de Hades, donde perdió a Salo, cargando él mismo el cuerpo de su hermano de entrenamiento. Con el santuario destruido y la guerra terminada, Sion fue nombrado Gran Maestro y designó a Teneu como nuevo Caballero de Oro de Tauro, y su brazo derecho en la reconstrucción del santuario. En un deslizamiento de tierra en Rodorio, Teneu usó su gran cuerno para proteger a los civiles y reportó la situación a Sion, quien lo envió a verificar el debilitamiento del sello de Tifón en el monte Etna. En las profundidades del volcán, se enfrentó al gigante Encélado, que se había reconstruido usando restos de autómatas y el corazón de Cortauri. A punto de ser derrotado, recibió la ayuda espiritual de Asgard, quien le enseñó a convertir sus debilidades en fuerza. Con la voluntad de su maestro y de sus antecesores, Teneu arrancó el corazón de Cortauri del cuerpo del gigante y destruyó a Encélado, regresando triunfante al santuario. Años más tarde, el dios caído Kairos erigió una barrera temporal que congeló a los reclutas del santuario. Teneu se enfrentó al dios y lo enterró momentáneamente, usando su propio cuerpo como escudo para proteger a los jóvenes. Exhausto y a punto de desfallecer, fue rescatado por Sion, quien llevó a Kairos al altar para la batalla final. Con la caída de Kairos, Teneu despertó entre los reclutas, convertido en un caballero de Tauro forjado por la pérdida y leal al legado de Asgard, dedicando su vida a proteger el futuro de la nueva generación. Sin embargo, en The Lost Canvas no se revela cómo fue su final. Défteros de Géminis. Défteros nació como el segundo de los gemelos, y desde su infancia fue blanco de rechazo y desconfianza dentro del santuario.
obligado a ocultar su rostro tras una máscara, soportó insultos y maltratos sin jamás devolver el golpe. A pesar de todo, era bondadoso y de corazón íntegro, y siempre sintió una profunda admiración por su hermano mayor Aspros, quien había sido elegido para portar la armadura de Géminis. Defteros entrenó en secreto hasta alcanzar el mismo nivel que su hermano. Sin embargo, la intervención de Yuma de Mefistófeles corrompió el alma de Aspros, llevándolo a cometer atrocidades, entre ellas la matanza de las Pitias y el uso del Satán Imperial. Leal hasta el último momento, Defteros encubrió a su hermano hasta que el enfrentamiento con el gran maestro del santuario fue inevitable. Mientras Sage luchaba contra Aspros, Defteros fue liberado del control del Satán Imperial gracias a la intervención de Asmita de Virgo. Así, pudo herir mortalmente a su hermano, evitando el golpe que habría acabado con Sage. Desilusionado del santuario, Defteros se autoexilió en la isla Canon, donde se ganó la temida reputación de demonio de la isla, y puso a prueba a numerosos caballeros que allí llegaban. Fue en ese lugar donde aceptó su propia identidad, y, finalmente, la armadura de Géminis lo reconoció como su legítimo portador. A partir de entonces, volvió a actuar desde las sombras. Rescató a Doko, entregó la sangre de Atena y, conmovido por la petición de Asmita, se encargó de entrenar a Tenma de Pegaso, poniéndolo a prueba incluso frente a la erupción de un volcán, que logró contener. Más adelante, durante la incursión hacia el Lost Canvas, Aspros fue resucitado por Hades como espectro. Los hermanos se enfrentaron en un templo idéntico a la casa de Géminis, donde sus explosiones galácticas chocaron en un combate titánico. En medio de la batalla, Defteros recordó su pasado y se negó a seguir siendo una marioneta del Satán Imperial, afirmando su voluntad y su propia existencia. En el clímax de su historia, eligió el sacrificio máximo, dio su vida para purificar el alma de Aspros, devolviéndole la luz y rompiendo para siempre la dualidad de luz y oscuridad que los había marcado desde el nacimiento. Aspros de Géminis. Aspros fue el hermano mayor de los gemelos y creció como un prodigio. Desde pequeño se mostró brillante, justo y protector de Defteros, con quien compartía un lazo indestructible. Su mayor ambición era convertirse en el próximo gran maestro y reformar el santuario, desafiando los designios del destino. Sin embargo, su encuentro con Yuma de Mefistófeles sembró la duda en su mente. Al ver el crecimiento de poder de Defteros, Aspros fue presa de su orgullo y de su temor a perder su lugar. Convertido ya en Caballero de Oro, se infiltró en Star Hill, aprendió el Satán Imperial y conspiró para ascender al mando del santuario. En su búsqueda de control, llegó incluso a asesinar a las Pitias, para impedir que se conocieran las profecías sobre el enfrentamiento inevitable entre los hermanos. Aspros también manipuló a los Berserkers y lideró la misión para proteger a la heredera Cris de Cetus, enfrentándose incluso a Gergert de Vampiro. Convencido de que el gran maestro Sage lo había rechazado, llevó a cabo un intento de golpe de estado, usando el Satán Imperial para controlar a Defteros y forzarlo a matar a Sage. Sin embargo, Asmita liberó la mente de Defteros, quien terminó atravesando el corazón de su propio hermano para detenerlo. Antes de morir, Aspros usó el Satán Imperial sobre sí mismo para eliminar cualquier rastro de remordimiento. Resucitado más tarde por Hades, como espectro y guardián del Templo de Marte, volvió a enfrentarse a Defteros en un duelo de explosiones galácticas. En el enfrentamiento final, su hermano menor se sacrificó para purificarlo, devolviéndole su verdadera apariencia y conciencia. Redimido y nuevamente aceptado por la armadura de Géminis, Aspros se enfrentó directamente a Alone. Más tarde, al reencontrarse con Yuma, descubrió la verdad. Su corruptor no era otro que Kairos, el dios del tiempo y hermano de Cronos. En un último combate, aún herido y habiendo perdido un brazo, utilizó el rosario de Asmita para sellar a Kairos en la hiperdimensión. Tras la victoria, entregó el rosario a Atena y se desintegró en cenizas, reconociendo que solo vivía gracias al sacrificio de Defteros. Finalmente, su espíritu se unió a los de los demás caballeros de oro caídos para invocar la luz del sol sobre Hades y separar su alma del cuerpo de Alone. Aspros quedó inmortalizado como una figura trágica, un genio que fue corrompido por la envidia y por la manipulación de un dios,
pero que alcanzó la redención gracias al sacrificio de su hermano y su última victoria sobre el verdadero responsable de su caída, Manigoldo de Cáncer. Manigoldo nació en el anonimato y creció entre ruinas. Cuando su aldea fue masacrada por espectros, desarrolló una visión cínica de la vida, llegando a creer que ésta no tenía valor alguno. Todo cambió al encontrarse con Sage, el gran maestro del santuario, quien le enseñó que cada vida es única y forma parte de un todo. Inspirado por estas enseñanzas, Manigoldo se convirtió en su discípulo y, poco a poco, entendió el verdadero significado de la existencia. Durante su entrenamiento, visitó el Yomotsu Hirasaka, donde vio incontables almas descendiendo hacia el abismo, y comprendió por qué los caballeros deben enfrentarse a Hades. Con una actitud burlona y un espíritu transformado, vistió la armadura de Cáncer, ganando fama como el implacable guardián de los muertos. En una misión en Venecia, Manigoldo y Albafica eliminaron a la organización criminal Nero. Guiados por el huérfano Gioca, expusieron al líder Ávilo del altar negro y liberaron las almas que mantenía prisioneras. Posteriormente viajó a Jamiel, donde llevó a Xion hasta la tumba de Avenir y sostuvo el campo de batalla mientras el joven despertaba la armadura de Aries y enfrentaba la sombra de Kairos. Cuando la Guerra Santa comenzó, Manigoldo persiguió a Tentma de Pegaso, no para castigarlo, sino para protegerlo de su destino. Más tarde, barrió con la selva de los muertos al destruir a Verónica de Nasus y, sin pedir permiso, invadió el Salón de los Dioses Gemelos. Frente a Thanatos, cayó una y otra vez, levantándose siempre hasta que llegó su maestro. Juntos, Sage y Manigoldo unieron sus técnicas y arrancaron el alma del dios de la muerte de su recipiente. Sonriendo, Manigoldo se lanzó a la hiperdimensión, llevando consigo el cuerpo huésped de Thanatos, sacrificándose para impedir el regreso del dios. Aun después de su muerte, su espíritu se manifestó en la casa de Cáncer para entregar el yelmo de Sage a Xion. En el desenlace de la guerra, su luz se unió a la de los otros caballeros de oro caídos para repeler a Hades. Manigoldo quedó en la memoria como un hombre de lengua afilada, puños implacables y corazón noble, el verdugo del inframundo que eligió morir por el valor de la vida, Ilias de Leo. Criado en el santuario bajo la mirada atenta del patriarca Sage, Ilias destacó desde muy joven como un talento excepcional, sabio, compasivo y devastador en combate. Una vez que se convirtió en el Caballero de Oro de Leo, fue considerado el gran héroe de su era, una referencia para los futuros Caballeros Dorados como Sísifo, Aspros y Asgard. Incluso mientras cargaba en silencio con una enfermedad que consumía sus fuerzas, nunca dejó de seguir la guía de la naturaleza. Sofocó rebeliones, detuvo a Zafiri de Escorpión tras su traición a Atenea y, en una prueba crucial, salvó la vida de Sísifo y Asgard del ataque de centauros. Después entrenó a su hermano con rigor y cariño, desafiándolo a encontrar su propio camino, revelándole su estado de salud y preparándolo para heredar la armadura de Sagitario. Su corazón se unió al de Arques, ninfa de Delfos, con quien tuvo a su hijo Regulus. La muerte de Arques y el avance de su enfermedad lo llevaron a aislarse en el bosque, donde crió a su hijo en comunión con la naturaleza, siempre listo para responder al llamado del santuario. Sin embargo, el destino le puso enfrente a Radamantis. Antes de enfrentarlo, Ilias eliminó con facilidad a espectros menores y, aunque debilitado, luchó contra el juez del infierno sin rendirse. Al ver que Regulus corría peligro, sacrificó lo que quedaba de su cosmos, rompió el cuerno del Wyvern y aceptó una herida mortal para proteger a su hijo. Cayó en batalla contra Radamantis, atravesado, pero asegurando el futuro de Regulus. Su verdadero legado fue escuchar la voz de la naturaleza, proteger a los débiles y formar a la siguiente generación. Ese legado sobrevivió en Sísifo, Asgard y, sobre todo, en Regulus, quien heredó el rugido y la luz del león. Regulus de Leo, el más joven de todos los caballeros de oro de su tiempo. Regulus heredó el resplandor y la fuerza de su padre, Ilias. A los 15 años ya era el guardián de la Casa de Leo, un genio del cosmos con la habilidad de observar y replicar técnicas en medio del combate. Su debut se dio en el Barco de la Esperanza, donde sorprendió a todos pulverizando de un solo golpe el hielo que mantenía la nave atrapada, demostrando por qué era considerado un prodigio
En combate, mostraba no solo un poder arrollador, sino también empatía. Al enfrentarse a Violate de Behemoth, descubrió el secreto de su técnica, y reconociendo su esfuerzo, la derrotó con el relámpago de plasma. Poco después fue atacado por Ayakos, y más tarde tendría su mayor desafío: enfrentar al asesino de su padre, Radamantis de Wyvern. En Lost Canvas, el duelo fue brutal. Radamantis desató todo su poder, pero Regulus fue capaz de copiar cada movimiento, respondiendo golpe por golpe. Recordando el sacrificio de Ilias, elevó su cosmos al máximo y ejecutó su técnica definitiva. La fuerza del impacto destruyó su cuerpo joven, pero fusionándose con la naturaleza, regresó aún más poderoso y lanzó un relámpago de plasma que atravesó el corazón del Wyvern. Su cuerpo cayó, pero su luz no se apagó. Regulus de Leo murió joven, dejando tras de sí el eco de un rugido eterno en el campo de batalla. Asmita de Virgo. En Lost Canvas, Asmita es recordado como el caballero más cercano a los dioses. Nació ciego, pero poseía una percepción superior a la de cualquier otro. Encarnaba serenidad y un poder sin igual. Su historia comienza en el inframundo, cuando rescata a Himsa, un joven ladrón, de las garras de los espectros que lo torturaban. Junto a él, Asmita enfrenta a enemigos como Kageboshi y al temible Cagajo de Venu, demostrando compasión por los débiles y una fuerza implacable contra la oscuridad. Su mayor desafío fue contra Atabaka, el espectro que devoraba almas. Utilizando el tesoro del cielo, Asmita le arrebató los sentidos, pero sufrió graves heridas. El sacrificio de Ahimsa le dio el impulso para elevar su cosmos al límite, liberar las almas cautivas y derrotar definitivamente a Atabaka. Todavía en vida, Asmita puso a prueba a Tenma de Pegaso, guiándolo para despertar el séptimo sentido. Después realizó su acto más grande. Con los frutos del árbol Mukulenda, creó el legendario Rosario de las 108 cuentas, capaz de sellar las almas de los espectros por la eternidad. Para dar vida a este objeto, entregó todo su cosmos, abrió los ojos por primera y última vez y murió sonriendo, confiando a Tenma la misión de proteger a Atenea. Aún después de su muerte, su espíritu apareció ante Défteros de Géminis, pidiéndole que tomara su lugar en la Guerra Santa. Fue un guerrero que partió demasiado pronto, pero su legado eterno quedó sellado en el rosario que contuvo las fuerzas de Hades. Itia de Libra. Itia de Libra fue el caballero de oro de Libra durante el siglo XIII y, posteriormente, el gran patriarca del santuario en el siglo XVI. Su historia es una de lealtad, sacrificio y, finalmente, traición. A lo largo de su vida, Itia demostró un profundo amor por la paz y la justicia, ganándose el respeto de sus compañeros y subordinados. Sin embargo, su ambición y su deseo de poder lo llevaron por un camino oscuro. Durante la Guerra Santa contra Hades, Itia desempeñó un papel crucial en la defensa del santuario y en la protección de la diosa Atena. Su habilidad para manejar las 12 armas de Libra le permitió enfrentarse a poderosos enemigos y sobrevivir a múltiples batallas. A pesar de su éxito en el campo de batalla, su corazón se llenó de dudas y resentimientos hacia Atena y sus métodos. En el siglo XVI, Itia ascendió al cargo de Gran Patriarca, pero su ambición no se detuvo ahí. Secretamente, comenzó a tramar una alianza con Hades, buscando derrocar a Atena y tomar el control del santuario. Su traición se hizo evidente cuando manipuló a varios caballeros de oro, incluyendo a Eras de Sagitario, para que se alinearan con sus planes. La confrontación final ocurrió cuando Itia intentó ejecutar su plan para destruir a Atena. Sin embargo, sus antiguos aliados, como Gateguard de Aries y Hakurei de Altar, se opusieron a él. En un enfrentamiento épico, Itia fue derrotado y, en su lecho de muerte, confesó su traición y expresó su arrepentimiento. Su caída marcó el fin de una era en el santuario y el comienzo de una nueva era bajo el liderazgo de sus sucesores. La historia de Itia de Libra es un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden corromper incluso a los más nobles, y cómo la traición puede surgir incluso de aquellos que alguna vez fueron considerados héroes. Doko de Libra. En lo profundo de un bosque, un grupo de espectros es derrotado con un solo movimiento. El responsable es un hombre de icónico sombrero de paja. Doko de Libra, caballero de oro.
Incluso en medio de la guerra, seguía el rastro de Hades. Su viaje lo llevó hasta Italia, donde encontró a un joven golpeando una roca para salvar a su aldea. Impresionado por el cosmos del muchacho, Doco lo llevó al santuario. Así nació su vínculo con Tenma de Pegaso, quien sería entrenado y ascendido a caballero en apenas 2 años. Con la Guerra Santa desatada, Doco y Sion de Aries presencian como 3 caballeros de plata regresan al santuario como siervos de Hades. Usando la cólera de los 100 dragones y la revolución estelar, los derrotan, aunque les duele acabar con sus antiguos camaradas. Más tarde, Doco encabeza una expedición hasta la Catedral de Italia. Allí, Tenma cae ante Alone y Doco casi enfrenta al propio emperador, pero la llegada de Kagajo de Venu lo obliga a retirarse. La ofensiva de los espectros se intensifica. Doco siente la caída de Albafica de Pistis y observa a Asgard de Tauro enfrentarse a Kagajo. Respetando su decisión de luchar hasta el final, permanece solo como testigo. En el reloj de fuego, se encuentra cara a cara con Hades, Alone, pero la diferencia de poder lo inmoviliza. Con el tiempo, el castillo del enemigo se alza y Doco protege a Tenma, Yusuriha y Sion en combate, pero es atravesado por Alone. Cuando todo parecía perdido, es rescatado de manera inesperada y llevado a la isla Canon para sanar. Ya recuperado, recibe la misión de llevar la sangre de Atenea a través de las 12 casas. En el camino, derrota a los temibles espectros Gordon del Minotauro, Queen de Alraune y Sylphid de Basilisco, hasta volver a enfrentar a Kagajo de Venu. Con la ayuda de Défteros de Géminis, es enviado al Lost Canvas, aunque sin recuerdos de la armadura de Atenea. Allí entrega el artefacto a la diosa Sasha y finalmente ajusta cuentas con Kagajo. Torturado por el sol negro del espectro, Doco despierta el máximo poder de su cosmos, invoca el dragón de Rozan y está dispuesto a morir junto a su enemigo. Sin embargo, Kagajo, recordando a su hermano fallecido, se sacrifica por sí mismo, enviando a Doco de regreso a la Tierra. En la batalla final contra Hades, Doco y Sion unen las 12 armaduras de oro y, con la ayuda de las almas de los caballeros caídos, emiten la luz que logra liberar a Alone. El precio es altísimo. El cuerpo de Doco queda casi destruido. Tras la guerra, Atenea le encomienda la misión de vigilar las 108 estrellas malignas, otorgándole el Misopeza Menos, un hechizo de envejecimiento artificial. Así, Doco se retira a Rozan, donde permanece en vigilia durante siglos. 240 años después, ya como el anciano maestro, contempla el cielo estrellado, sabiendo que Atenea ha renacido y que el Pegaso ha regresado. Sonríe, pues su espera finalmente ha valido la pena. Doco entrega su vida en el Muro de los Lamentos, en la Guerra Santa del siglo XX, al lado de los Caballeros de Oro de la saga clásica, Zafiri de Escorpio. Zafiri fue el primer portador de la armadura dorada de Escorpio en el siglo XVI, mucho antes de que Cardia heredara el manto. Era un hombre profundamente enamorado de la tierra, con ideales que recordaban a los del propio dios Poseidón. Poco se conoce acerca de su origen o de sus maestros, pero su corta aparición dejó una huella marcada en el destino de los caballeros de Atenea. Impulsado por su deseo de proteger el planeta, Zafiri tomó una decisión radical. Se rebeló contra el santuario y estuvo a punto de romper el sello de Atenea que mantenía a Poseidón prisionero. Rugonis de Pistis fue enviado para detenerlo y ambos se enfrentaron en una batalla intensa. Durante el combate, la llegada de Ilias de Leo fue decisiva. Fue entonces cuando Zafiri comprendió la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Como acto de expiación, decidió clavarse a sí mismo las 15 agujas escarlatas, quemando sus venas hasta perecer. Antes de morir y quedar congelado en aquel lugar, dejó sus últimas palabras como confesión. Todo lo que quise fue proteger la tierra, aunque lo hizo a su propia manera. Su vida fue breve y su historia poco relatada, pero Zafiri quedó en la memoria como el escorpión que se atrevió a desafiar el destino y prefirió morir fiel a sus convicciones. Cardia de Escorpio. Cardia nació marcado por un destino cruel, una enfermedad que hacía arder su corazón sin descanso. Cuando tenía apenas 10 años, fue abandonado en un hospital donde escuchó que no le quedaba más de un año de vida. En vez de resignarse,
huyó decidido a gastar su existencia de la manera más intensa posible. Terminó desmayado entre las ruinas, donde fue encontrado por Cres de Acuario. El anciano, al reconocer el potencial del niño, le ofreció el regalo del propio linaje de Atenea que corría por sus venas. Cardia aceptó el misopeta menos, no para prolongar su vida eternamente, sino para vivirla al máximo. Con los años, ya convertido en caballero dorado de Escorpio, entró en escena en medio de las intrigas de la Guerra Santa. Su encuentro con Degel de Acuario lo llevó al Grad Azul en una misión que involucraba al mismísimo Poseidón. Impaciente y sarcástico, Cardia solo guardó silencio ante el sello que contenía el espíritu del dios de los mares. Pero la misión se tornó aún más peligrosa cuando aparecieron Radamantis de Wyvern y Pandora. Tras la muerte de Unity, amigo de Degel, Cardia asumió el combate contra el juez del infierno. Fue un enfrentamiento distinto a cualquier otro. Allí encontró a un rival digno de su fuego. Rió, provocó y recibió los ataques de frente hasta decidir terminar la pelea. Usando la forma suprema de sus agujas escarlatas, Cardia dibujó la constelación de Escorpio sobre el cuerpo de Radamantis, haciendo hervir su sangre y golpeando una y otra vez. Finalmente, lanzó la Antares Catacayo, incinerando el corazón del juez. Sin embargo, el precio era ineludible. Su propio corazón, condenado desde el nacimiento, no resistió el calor de su cosmos ardiendo a pleno. Su cuerpo se consumió en llamas, pero Cardia murió sonriendo, como siempre quiso, quemando su vida hasta el último instante en una de las batallas más memorables de toda la Guerra Santa. Sísifo de Sagitario. Sísifo creció bajo la sombra de Ilias, su hermano mayor, el héroe admirado por todos. Aunque lo veneraba, esa comparación constante alimentaba sus dudas. Como aprendiz junto a Aspros y Asgard, cargaba con el peso de ser visto únicamente como el hermano del león. Cuando los centauros atacaron una aldea, Sísifo intentó defenderla por justicia, pero casi muere en el proceso. Fue salvado por la fuerza abrumadora de Ilias, quien lo reprendió por su imprudencia. Llegó entonces su examen final. Su rival fue Rugonis de Pistis, poseedor del cosmos más refinado del santuario. Sísifo recibió una dura paliza, pero en un instante logró igualar su cosmos al de un caballero de oro. La armadura de Sagitario lo eligió, aunque el temor en su corazón no desapareció. Guiado por Sage e Ilias, acudió al oráculo de Delfos, donde enfrentó pruebas psicológicas, ilusiones de compañeros que lo acusaban, la visión de un Sísifo oscuro portando unas apuris de Sagitario e incluso una imagen de su hermano que lo invitaba a abandonar el santuario. Él rechazó la tentación y combatió, enfrentando tanto el impulso de Quirón como la corona relámpago. Fue entonces que descubrió la enfermedad de Ilias y recibió de Arques los manuscritos sagrados, sellando su destino. En la Guerra Santa se atrevió a disparar una flecha dorada contra Hades, pero fue alcanzado en el corazón. Sobrevivió, aunque terminó prisionero de los dioses del sueño. Solo fue liberado gracias al sacrificio de El Cid, lo que lo impulsó a tomar el rol de líder. En el Tíber, comandó el barco de la Esperanza contra Aiacos. Presenció la caída de Regulus y las heridas de sus compañeros, pero sostuvo la moral de todos con palabras de aliento y flechas de luz. Peleó contra el juez de Garuda hasta el final, cegándose con sus propias manos para alcanzar el octavo sentido y atravesar a su enemigo con el disparo que selló la batalla en el Lost Canvas. Frente a las puertas de los templos demoníacos, arrancó su propio corazón y lo colocó en la balanza de Faraón. Incluso tras su muerte, volvió a levantarse una vez más para ejecutar la exclamación de Atenea junto a Sion y Regulus. Así fue Sísifo, un aprendiz inseguro que se convirtió en líder, un guerrero que se cegó para vencer al enemigo y que transformó su miedo en guía, su dolor en promesa y sus flechas en esperanza, siempre apuntando hacia el futuro. El Cid de Capricornio. El Cid apareció en el campo de batalla como una espada solitaria, afilada y serena. Llegó demasiado tarde para salvar a Manigoldo de Cáncer, pero su determinación no vaciló. Atravesó filas de espectros hasta ser desafiado por Gregor de Gembaya, quien se vanagloriaba de sus apuris indestructible. Bastó un corte certero para demostrar que la espada de Capricornio era más letal que cualquier diamante. Entonces surgieron los dioses de los sueños.
Icelos, Fantasos y finalmente Oneiros. De un solo golpe, Icelos le arrancó el brazo y lo arrojó al abismo. Usando su cosmos condensado para suplir la extremidad perdida, el Cid penetró en el Mukai, el mundo de los sueños. Allí partió en dos a Fantasos en un instante y, usando su propia sangre, anticipó el regreso de Icelos para decapitarlo. Junto a Tenma de Pegaso, que había derrotado a Morpheus, el Cid enfrentó la fusión suprema de los dioses oníricos, una criatura capaz de aniquilar naciones enteras con un solo sueño. Nada parecía detenerlo, hasta que Atenea intervino, y Sísifo fue liberado de su prisión mental. La estrategia final requirió fe y sacrificio. Sísifo disparó la flecha de la justicia, bañada en el cosmos de la diosa, mientras el Cid, empuñando su espada recién despertada, en su forma verdadera de Excalibur, la dividía en 4 para destruir las almas de Oneiros. La victoria fue alcanzada, pero en el instante siguiente, los dioses intentaron un último ataque contra Tenma. El Cid no dudó, se lanzó en una explosión de cosmos que los arrastró consigo. Así se despidió el Caballero de Capricornio, una espada que se rompió en el clímax de la batalla, pero que brilló hasta el último momento, cortando incluso el destino mismo en nombre de Atenea. Crest de Acuario. Crest de Acuario fue uno de los santos de oro de su generación, un hombre cuya vida estuvo marcada por la serenidad, el pensamiento estratégico y una profunda devoción hacia Atenea y el santuario. Originario de Bluegrad, la tierra gélida del norte, Crest creció en un ambiente hostil, forjado en el frío y endurecido por el aislamiento. Crest no solo era un guerrero, sino también un hombre de sabiduría, conocido por su mente analítica y por ser un maestro paciente. Crest fue el caballero de oro de la constelación de Acuario, desde al menos la Guerra Santa del siglo XIII y hasta algunos años antes de la Guerra Santa del siglo XVIII. Tras su tiempo como caballero, continuó auxiliando al santuario y llegó a presenciar guerras contra Ares, Hades y Poseidón. Años antes de la Guerra Santa del siglo XVIII, algún tiempo después de haber entregado su título a su discípulo de Gel, asumió la identidad de Koh-i-Noor y actuó como uno de los 5 joyas al servicio de Garnet, desempeñándose como líder interno del grupo. Krast portó la armadura de oro de la constelación de Acuario desde una edad muy temprana, durante una era inmemorial. No se sabe con exactitud cuánto tiempo la armadura de Acuario permaneció en posesión de Krast antes de ser entregada a su aprendiz del siglo XVIII. Al actuar como Koh-i-Noor, líder de los joyas y mano derecha de Garnet, Krast vestía una réplica de su antigua armadura, elaborada en un material púrpura, que se presume era un traje orbe. Crest muere al ser derrotado por su discípulo. Degel de Acuario. Degel de Acuario fue forjado en el gélido reino de Bluegrad, bajo la tutela del sabio Krast, un caballero veterano con décadas de experiencia. Creció entre el estudio de los astros, largas lecturas y los sueños compartidos junto a su amigo Unity y su hermana Serafina. Desde temprana edad, los tres imaginaban un futuro en el que Bluegrad estaría unida y en armonía con el santuario. Degel como caballero, Unity como líder de la nación, y Serafina como la guía luminosa que los inspiraba. Durante la Guerra Santa, Degel se destacó por su serenidad y su carácter meticuloso, prefiriendo analizar cada situación antes de actuar. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siempre latía el deseo de ver a Bluegrad en paz. Cuando Atenea le encomendó la misión de regresar a su tierra natal para obtener el poder de Poseidón, Degel aceptó el reto, aun consciente del enorme peso de esa responsabilidad. Partió acompañado por Cardia de Escorpio, enfrentando la desconfianza de los guerreros azules y una serie de desafíos que culminarían en una revelación desgarradora. Unity, su mejor amigo, se había convertido en el dragón marino, uno de los generales de Poseidón. El reencuentro se transformó en tragedia. Marcado por un misterioso sello, Unity proclamaba su intención de convertir a Bluegrad en una nación soberana, incluso si para lograrlo debía permitir el regreso del dios de los mares. Degel, fiel a su sentido de justicia, luchó con todo su poder y logró vencerlo. Sin embargo, al final descubrió que Unity en realidad quería ser salvado de la corrupción que lo dominaba. El desenlace llegó en Atlántida, cuando el poder de Poseidón descontrolado
amenazó con destruirlo todo a través del cuerpo de Serafina. Para detener el desastre, Degel se sacrificó, congelándose a sí mismo junto a Serafina y toda la ciudad submarina, mientras encargaba a Unity la misión de entregar el oricalco a Atenea. Así partió el caballero de Acuario, sereno como el agua, firme como el hielo, dispuesto a dar la vida para que otros pudieran seguir luchando. Rugonis de Piscis. Rugonis de Piscis fue el portador de la armadura dorada antes de Albafica y dejó una profunda huella en su generación con un destino trágico. Años antes de la Guerra Santa, fue elegido para poner a prueba a Sísifo en el examen final, que definiría si sería digno de portar la armadura de Sagitario. Rugonis dominó el combate de principio a fin, pero en un instante decisivo, el joven aspirante logró elevar su cosmos al mismo nivel que el del Caballero Dorado y alcanzó a golpearlo. Ese único momento fue suficiente para que Sísifo obtuviera la armadura, y Rugonis reconoció en él su fuerza de voluntad. Tiempo después, el destino puso en sus manos a un bebé abandonado en medio de las temidas rosas demoníacas. Ese niño era Albafica. Rugonis lo adoptó, criándolo como hijo y discípulo. Fue entonces cuando comenzó el temido vínculo carmesí, un ritual en el que maestro y pupilo intercambiaban una gota de sangre al día hasta que el joven desarrollara inmunidad al veneno. Albafica estuvo al borde de la muerte en innumerables ocasiones, pero sobrevivió. Con el paso de los años, el veneno de Albafica superó al de su maestro. Rugonis, ya debilitado por el mismo ritual, terminó sucumbiendo. En la última transfusión, le confesó a Albafica que lo había superado y le reveló la cruel verdad del vínculo carmesí. El más débil siempre muere primero. Rugonis partió de este mundo sonriendo, entregando a su discípulo la armadura y la certeza de que jamás estaría solo. Albafica se convirtió en el nuevo caballero de Piscis, llevando consigo en cada batalla el peso del sacrificio y el amor de su maestro que lo eligió como su propio hijo. Albafica de Piscis. Albafica de Piscis creció rodeado por el veneno y el aislamiento. Fue hallado siendo apenas un bebé por Rugonis, quien lo entrenó para dominar las rosas demoníacas reales y lo sometió al cruel ritual del vínculo carmesí. Albafica sobrevivió y se volvió inmune al veneno, pero el precio fue alto. Heredó un veneno absoluto que le impidió tener contacto humano normal. Rugonis murió debido al mismo ritual, orgulloso de su alumno, llamándolo hijo y sucesor. Desde ese día, Albafica fue considerado la encarnación del veneno. Durante la Guerra Santa, cumplió con varias misiones en solitario. Salvó la vida de un joven fugitivo y se enfrentó a Luco de Dríade, espectro y hermano de su maestro. Aunque gravemente herido, Albafica lo derrotó y protegió al niño, quien prometió convertirse en sanador para salvar vidas, en contraste con la naturaleza mortal del veneno de Piscis. Más tarde, junto a Manigoldo de Cáncer, luchó contra caballeros negros en Venecia, manteniéndose siempre a distancia de los demás, no por orgullo, sino para evitar que su veneno dañara a quien se acercara. Su mayor prueba llegó cuando Minos de Grifo envió un grupo de espectros. Primero derrotó a Níobe de Dib, absorbiendo su fragancia mortal para que no llegara a Rodorio. Después, aún al borde de la muerte, enfrentó al propio juez. Minos lo transformó en marioneta, quebrándole los huesos y burlándose de su resistencia. Pero Albafica ya había sembrado su última trampa, una rosa sangrienta, teñida con su propia sangre venenosa, clavada en el corazón de su enemigo. Minos cayó envenenado. Exhausto, Albafica observó cómo las últimas rosas florecían y llegaban hasta Rodorio. Por primera vez las encontró hermosas y murió en paz, como un verdadero guardián que entregó su vida para proteger a los inocentes, cumpliendo el legado de Rugonis de transformar el veneno en un escudo. Estos caballeros no solo empuñaron armas y desataron poderes inimaginables, cada uno encarnó la esencia de la lealtad, la justicia y el sacrificio. Sus historias nos enseñan que el verdadero valor no reside solo en la fuerza, sino en proteger aquello que amamos, incluso a costa de la vida propia. Hoy, sus nombres siguen brillando entre las estrellas, guiando a los nuevos héroes y recordándonos que la luz de Atenea nunca se extingue. Que sus hazañas queden grabadas en la eternidad, como ejemplo de coraje y devoción inquebrantable,
y que la llama de los Caballeros de Oro siga iluminando el camino de la humanidad. Si te gustó, déjame saber en los comentarios. Deja también tu like y suscríbete al canal para recibir todas las notificaciones de nuevos vídeos del canal. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.